Un placer saludarlos hoy con nuestra segunda entrega del programa Acontecer Político Norte Antioqueño. Para mí es un orgullo encontrarme hoy como presentador de este programa en el cual he tenido la oportunidad de aprender y de conocer, tanto a nivel político como social, y enterarme de lo que realmente está pasando en nuestra comunidad, gracias a esos líderes, gracias a esas voces que se encuentran de verdad, de lleno y entregados completamente a ese trabajo con nuestro territorio. Como ya se han dado cuenta, es un programa que estamos haciendo en lugares de socialización, en lugares donde normalmente las personas se encuentran hablando de política, como son cafeterías, restaurantes, bares, entre otros. El día de hoy, por ejemplo, nos encontramos desde el Edén de Ovejas, un lugar muy conocido y un lugar muy transitado en el corregimiento de Ovejas, exactamente al lado del parque principal. Un lugar muy especial que les recomendamos para que visiten y para que cuando hagan su recorrido por este maravilloso municipio de San Pedro de los Milagros, no olviden visitar el Edén de Ovejas, al lado de la iglesia y el parque principal de Ovejas. Hoy nos encontramos entonces con el exconcejal Wilson Agudelo, un gran líder del corregimiento de Ovejas que ha logrado poder liderar varios proyectos que han beneficiado a esta comunidad y que por supuesto ahora sabemos que quiere trabajar por todo un territorio. Entonces le damos la bienvenida. Muy buenos días, Wilson, ¿cómo estás? David, buenos días, muchas gracias a vos, gracias por este espacio y mi reconocimiento por la iniciativa, muy valiosa la iniciativa de que podamos tener espacio, diferentes líderes de nuestro municipio, digamos, comentando y empezando a construir una visión de territorio que nos hace tanta falta en estos tiempos, tener claro hacia dónde vamos. Muchas gracias, David. Muchas gracias a usted, concejal, por aceptar nuestra invitación. Hoy hay dos temas muy importantes de los cuales queremos como ir desarrollando esta conversación que tendremos. Uno de estos temas que son muy importantes y que han generado pues como varios comentarios en las redes sociales es los motivos de una renuncia que ya los tocaremos más adelante, pues y los iremos desarrollando. Es importante entonces que aclaremos pues también como algunas dudas que hemos visto que se han generado en las redes sociales con respecto a esa renuncia y pues por supuesto lo que más nos interesa a nosotros a través entonces de este encuentro que estamos teniendo, y es precisamente que hablemos desde tu labor como líder, un líder social, un líder que ha estado trabajando, no solamente trabajando, sino que se ha estado capacitando, ya que conocemos desde Wilson una formación académica bastante importante, una persona que se ha formado para ser líder, que se ha formado para hacer política y que pues obviamente esto lo vemos reflejado, digámoslo así, o lo vimos reflejado el año anterior en los diversos, en las diversas presentaciones, en las diversas muestras que tuviste en el Consejo Municipal, donde se veía pues que eras uno de los concejales que mejor estaba informado, que más leía la situación de la comunidad. Entonces, ese es como uno de los temas que más queremos ir desarrollando. Precisamente en cuanto a este tema de la formación y de cómo te has preparado para ser político, para ser líder, no solamente que conoces las necesidades del corregimiento, porque lo habitas, sino que también estarte formando políticamente también te ha permitido conocer las diversas necesidades que tenemos dentro del municipio y que obviamente también son diversas necesidades que al hablar del norte antioqueño, que casi que tenemos unos municipios que casi todos tienen las mismas necesidades, casi que es las necesidades de una región, ¿cierto? Entonces, me gustaría que le contáramos también pues con respecto a esa formación a las personas que hasta ahora nos ven y nos escuchan a través de los distintos medios, quién es Wilson, cuál ha sido su formación, hace cuánto se encuentra en este tema pues político, hace cuánto se encuentra liderando una comunidad. Gracias, David. David, yo pienso que estás tocando un tema muy importante, que es el tema del liderazgo y el tema de la política. Esos dos temas, por supuesto, van de la mano, no se contradicen, se complementan. Y en el tema político, el liderazgo es muy importante que sea un liderazgo con un sentido social, porque las demandas de las comunidades, las necesidades de la gente no dan espera. Entonces, cuando el líder, además de estar conectado con necesidades, con dolores, con causas, quiere también hacer ejercicios políticos, eso es muy importante y es muy ganador, porque la política precisamente debe responder a esas necesidades. Y qué bueno que cada vez más en San Pedro hayan líderes que de verdad tengan vocación por el trabajo social
pero que también se metan a la política. Porque David, la política, y es una conciencia que yo tengo desde muy joven, he sido líder desde pelado. Yo trabajé en la iglesia primero con la infancia misionera, con grupos juveniles, también ya más en la parte civil, trabajé con torneos deportivos en mi corregimiento, en campañas de recolección de fondos para causas sociales. Mejor dicho, toda la vida yo he sido líder y me encanta el trabajo con la comunidad, pero una de las comprensiones que tuve desde muy joven es que la política es el espacio donde se toman todas las decisiones que nos afectan a nosotros como sociedad. Por eso es tan importante, y yo aprovecho estos medios cada vez que puedo, invitar a toda la juventud y a los líderes comunitarios que no se desentiendan de la política. Porque si ustedes se ponen a ver, la política decide sobre todas las áreas de la sociedad. Porque nosotros por naturaleza somos seres sociales. La sociedad se organiza precisamente porque tiene necesidad de sobrevivir y de generar riquezas en entornos que son compartidos, con necesidades y problemas compartidos. De esa necesidad de la organización es donde nace la política. Por eso no nos podemos desentender de la política, porque la política es la que permite tomar decisiones que nos afectan a todos y que nos permiten avanzar, o que si se toman malas decisiones nos llevan a retroceder o a estancarnos en el tiempo. La política trata temas de seguridad, temas de salud, temas de educación, temas de vías, temas de alumbrado público, temas de comercio, de juventud, de participación, todo. La política lo permea todo. Por eso es tan importante no desentenderse de la política. Algunos, y uno lo escucha y a mí me da tristeza cuando dicen, yo no voy a votar, ¿cierto? Porque es que esos políticos son unos corruptos, unos hijuetantas, ¿cierto? Es como el común de lo que la gente, y tiene razón la gente está insatisfecha con los políticos que los han representado, por lo general en Colombia, en nuestro municipio eventualmente también, porque esos políticos no responden a esa cantidad de necesidades que hay que resolver como comunidad. No responden a eso. Pero la decisión o la opción, habría que preguntarlo si es no votar, si es no participar. Yo creo que no. Yo al contrario creo que cuando los políticos nos decepcionan es cuando nosotros tenemos que empezar a mirar liderazgos nuevos, alternativos, que sí tengan vocación de servicio a la comunidad. Eso es lo primero, que sí tengan vocación de servicio, que les duela a su gente, que les duela los problemas de sus comunidades, que les duela ciertas causas que llenan en su corazón y que estén dispuestos a poner su tiempo, a sacrificar unos recursos, a sacrificar, digamos, una cantidad de capacidades para ponerlas al servicio de las comunidades de las que hacen parte. Y en esa medida vale la política. En esa medida la política tiene sentido. Entonces, yo hice el ejercicio desde muy joven, David, porque yo tenía esa conciencia desde el principio y me quería formar. No quería llegar a la política sin formarme. Yo pasé por un proceso, pues, que no me gusta ponerme a hablar, pues, como la formación, pero he hecho un proceso de formación muy para el campo político, para administrar lo público. Yo soy administrador público de profesión. Estudié en la Escuela Superior de Administración Pública en Bogotá, estudié finanzas públicas y luego hice una maestría en gestión de proyectos. Y me metí a la política, a toda la administración pública desde que estuve en la universidad. Trabajé y tuve la oportunidad de ser director de proyectos en el municipio de Mosquera, Cundinamarca. Eso me permitió ya después venirme para acá, presenté un concurso en unas universidades y empecé a ejercer la docencia en diferentes instituciones universitarias de la ciudad de Medellín. Y vi que ya era el momento de empezar a dar el paso, y yo siento que hoy es un momento muy oportuno de mantenerme en la lucha que yo siempre he querido llevar en el corazón. Tengo unas causas que quiero sacar adelante y pues voy a seguirlas. A través entonces, Wilson, de eso que nos dicen y todo ese contexto que nos das de cómo Wilson primero se forma y después busca entonces ya hacer política, yo sí quisiera saber, y me encantaría que eso se lo pudiéramos contar a la comunidad,
porque eso también hay personas que pueden estar pasando esta misma situación. Yo lo he notado desde muchas conversaciones que he venido desarrollando con personas que tienen un liderazgo bastante amplio, que son muy buenos líderes, que hacen un trabajo social increíble, pero no quieren estar en la política o no quieren estar en un puesto político como un consejo, como una alcaldía, ¿cierto? Entonces, hay personas que sé que en este momento están como en esa situación, se están formando, pero no quieren entrar pues como a hacer política. ¿Qué fue eso que a Wilson en su proceso formativo le dijo es el momento de hacer política? Ya es el momento de que Wilson Agudelo aproveche todo este recorrido formativo, todo este recorrido de liderazgo y ahora me voy a lanzar a un consejo, ahora me voy a lanzar a un puesto donde voy a representar a una comunidad. Esa decisión no es tan fácil, porque uno cuando decide, uno tiene muchas dudas. Todas las decisiones, lo más difícil en la vida es decidir. Todo el tiempo decidimos, todo el tiempo, desde lo más pequeñito hasta lo más grande. Pero aquí la decisión política es un tema que es grande, que es un tema que afecta a la vida, porque es que vos expones tu vida, la entregás, ¿cierto? Y por costumbres políticas, las personas se sienten como que pueden acceder a la privacidad, y uno cuando entra a ser servidor público, por eso es público, porque se expone todo su ser. Todo lo que uno tiene que hacer tiene que ser con integridad, porque está expuesto todo el tiempo. Pero no solo uno, sino también su familia no lo va a tener a uno el mismo tiempo que lo tenía, sus hijos, ¿cierto? Entonces son decisiones muy difíciles. El momento correcto es muy difícil uno comprender cuándo es el momento correcto para tomar una decisión. Pero cuando uno la toma y pasa un tiempo, se da cuenta que ese era el momento correcto. Entonces, siempre que uno tome una decisión, ese es el momento correcto. Uno no puede pensar que habrá un momento correcto o ideal, no. Claro, yo me esperé porque yo sí quería tener una experiencia desde adentro y la tuve, ¿cierto? Yo estructuré licitaciones, yo entiendo de presupuestos públicos, entiendo de contratación estatal, y eso me da tranquilidad para decir hoy, oye, tengo una formación, tengo una experiencia, voy a dar el paso porque me siento, tranquilo con la capacidad básica para hacer la tarea y hacerla bien hechecita. Entonces, ese fue como más, como el discernimiento que hice, decir, no, este es el momento. Pero hay unas causas que yo pienso que es importante cuando uno decide, David, y es mirar qué causas le mueven a uno el corazón. Porque si uno se mete en la política solamente para tener privilegios o para ser importante, que es como la política se ha venido viciando, ¿cierto? Hay personas que llegan solamente para ser importantes y para llenarse de plata, para beneficios personales. Cuando uno se mete así en la política es una visión de corto plazo. Eso no termina bien. Eso es sí, le puede ir muy bien, ¿cierto? 2, 4, 8 años, pero después eso termina viniéndose en contra de la persona. Porque la gente lo ve. La gente ve por sus resultados, por sus obras, por su compromiso, por su humildad para servir, por su capacidad, por su entrega constante, su disciplina, que el líder definitivamente o vino a buscar privilegios o vino a servir. Entonces, por eso te hablo que es importante el momento o la situación que lo lleva a uno a tomar la decisión. Debe, tener el filtro de la intención con la que uno llega, y esa intención debe responder a ciertas causas que uno lleva en el corazón. Cuando uno tiene causas por las que quiere luchar, que han sido parte de sus luchas, que han sido dolores que le ha tocado superar, es cuando uno dice, oiga, vale la pena estar en esos espacios también decidiendo, no esperando a que otros decidan por uno, porque eso le pasa a muchos profesionales, como vos decías, que en el municipio hay una cantidad de profesionales muy valiosos que yo he ido conociendo en este recorrido que he dado por todo el municipio, muy valiosos que no se quieren meter en política, precisamente por esos vicios. Pero esos profesionales poco a poco van entendiendo que es importante pasar de la crítica a la acción. Y eso fue lo que yo entendí, que yo no me podía quedar criticando a los políticos, que yo tenía que meterme a hacer las cosas, que si yo quería que las cosas mejoraran,
pues hombre, yo tenía que meterme a ser parte de esa transformación. Porque es muy cómodo uno criticar todo desde la barrera. Es muy cómodo uno decir, es que lo está haciendo mal. Es que no cumplió. Es que está robando. Sí, pero entonces venga, hágalo usted y demuestre que usted sí es capaz de hacerlo bien. ¿Cierto? Por eso es importante, cuando uno pone la palabra en esto, esforzarse mucho por cumplir. Porque en el fondo uno tiene que decirle a la gente, oiga, sí, yo sí tengo vocación de servicio y por eso estoy cumpliendo. ¿Cierto? Lo contrario es aprovecharse de unos recursos, aprovecharse de una oportunidad, de una confianza que te pone la gente, llenarte de plata y hacer que las cosas como que marchen y que sigan igual, sin importarle la historia, porque la historia es la que lo juzga a uno. Cuando pasen los años y uno mira hacia atrás, uno tiene que mirar si definitivamente las decisiones que uno tomó sí tuvieron incidencia para mejorar la calidad de vida de las personas y del propio entorno de uno, por supuesto, pero que definitivamente lo que uno esté haciendo sí haya transformado y haya hecho avanzar la sociedad. Muy bien, Wilson. Tocas entonces un tema que me parece a mí importante, que lo pongamos un poquito más a contexto de las personas que en este momento nos están viendo, y es que ya bien lo decía en la pregunta anterior, y es en qué momento tomas esa decisión de decir voy a ser concejal, ya me formé, voy a ser concejal, adquiero unos compromisos con una comunidad que me elige, en este caso principalmente el corregimiento de Ovejas, empiezas esa carrera, empiezas ese caminar concejal y llega también un momento de tu vida en la que dices, ya, este es el momento de parar. ¿Por qué? Porque ahí ya lo veíamos en uno de los videos que precisamente te comentábamos al principio del programa, que ha estado rodando en redes sociales, y es que hablas de unos incumplimientos, ¿cierto? Entonces, también, así como tomaste la decisión, voy a iniciar en un camino de ser concejal, también tomas esa decisión de decir, bueno, ya, hasta acá llego como concejal, porque siento que no le estoy cumpliendo a una comunidad, siento que no le estoy cumpliendo a ese territorio que confió en que Wilson iba a ir al consejo a gestionar o a apoyarnos, a hacer como esa voz para nosotros. Entonces llega también ese momento donde dices, no, estoy incumpliendo, y es el momento también de parar. ¿Qué pasó ahí o qué sentiste en ese momento? O sé que obviamente hay más razones por las cuales Wilson pues toma esa decisión, pero en este momento para nosotros la más importante es esa, sentir que le estabas incumpliendo a tu comunidad. ¿Qué siente ahora Wilson? Ahora nos hablas de que uno toma la decisión, mira hacia atrás y se da cuenta si fue la correcta o no fue la correcta. En este momento, ya que tomaste una decisión de renunciar hasta Curul, Wilson mira hacia atrás y dice, ¿fue la decisión correcta o no? Y pues, ¿qué has sentido desde que tomaste esta decisión? Muy buena esa pregunta, David, muy buena esa pregunta, porque precisamente yo escuché muchas voces, yo quería renunciar desde hacía rato. Y yo lo aclaré en mi video porque yo escuché muchas voces, hombre, no es el momento de renunciar. Pero David, uno en esto, en la vida, uno tiene que escuchar principalmente el corazón. Porque el responsable de esas decisiones siempre va a ser uno. Uno es el que tiene que asumir eso. Yo aclaré en ese video que yo no me quería retirar en ese momento. Y de verdad que desde el consejo yo sé que hubiera seguido haciendo muchas cosas valiosas, porque el consejo es un espacio ideal y es el espacio donde hay que estar para la toma de decisiones que nos afectan a todos. No hay un espacio mejor que la corporación política. Obviamente aquí hablamos del consejo, pero si lo hablamos en términos del departamento, hablaríamos de la asamblea. Si lo hablamos de la nación, hablaríamos del congreso, ¿cierto? Esas corporaciones políticas son el espacio ideal que ha construido la sociedad a lo largo de muchos años en este sistema democrático para tomar las grandes decisiones. No en sistemas, en otros sistemas políticos, comunistas, donde se vuelven más centrales, más jerárquicos, y el que manda es el líder que está en el poder y no tiene en cuenta a las partes del poder. Por eso se llama partidos, porque el poder se parte en pedacitos. Y por eso es importante ese espacio, porque ahí lo que se discute son las decisiones por partecitas. Cada partecita representa unos intereses de esas comunidades, unas necesidades y unos problemas de esas comunidades particulares. Entonces, el consejo es el espacio
donde debe estar uno para discutir. Pero yo ayer aclaré en esa renuncia, David, que yo me renuncié por 3 motivos básicamente, que no voy a hacer énfasis. El primer motivo, porque a mí me querían inhabilitar para hacer la política, porque había votado unos proyectos negativos de la administración. Y por ley de bancadas, el partido político de gobierno no puede votar negativos los proyectos que pasa la administración al consejo o a la corporación política. Y yo ya había pasado varios proyectos políticos. Yo ya pues hablé de eso, por eso digo no lo voy a ampliar, pero yo ya estaba incurso en unas causales para la inhabilidad, para que me sancionaran para no poder continuar en la política. Y mi equipo político ya me lo había advertido, ¿cierto? Usted vuelve a negar proyectos y solicitamos que le quiten la curul y lo sancionen hasta por 5 o 10 años para que no pueda hacer política. Entonces, claro, lo mejor que yo puedo hacer por mi gente, no solo por el corregimiento de Ovejas, sino por San Pedro, que yo también tengo gente de San Pedro y tengo causas. Es que, acordate que yo me formé, o no sé si de pronto en algún momento se dijo o se escuchó, yo me formé en la Normal, en el colegio La Normal, y yo llevo ese colegio en el corazón, ¿cierto? Ahí hay unas causas, ahí La Normal tiene que terminarse y se tiene que hacer bien y dentro de los presupuestos que se van a proyectar, pero no podemos dejar soñando a toda esa comunidad educativa con La Normal. Esa Normal no se nos puede quedar a nosotros en un elefante blanco donde se gastó un montón de plata y ahora no es funcional. Entonces fíjate que, claro, yo renuncio, pero porque quiero y porque no les quería seguir el juego de que me sacaran de la escena política y quiero seguir en la lucha política, porque eso es una vocación, eso lo llevo yo en el corazón y esa lucha la voy a seguir dando. Ya estamos empezando a conformar la veeduría para La Normal, por ejemplo. Entonces, claro, la otra razón, y vos lo tocabas muy acertadamente, David, es el tema de los incumplimientos. Uno debe cumplir la palabra. Una persona vale es por lo que cumpla. Entonces, claro, eso levantó mucha ampolla en el equipo político porque yo empecé a cuestionar en público decisiones que iban en contra de lo que se había prometido en campaña. Mantenimiento de vías rurales. Eso fue una campaña que se hizo, fue un discurso que se hizo. Nunca más un campesino va a poner un peso para arreglar las vías rurales. Y lo primero que empezamos a hacer en el año 2020 empezando es que mandamos a que las juntas de acción comunal tengan que ir a recoger plata para arreglar las vías. Eso no es serio, eso no es serio. Y uno en esto tiene que ser muy serio. O sea, si dijimos eso en campaña es porque hay un dolor que identificamos y es que los campesinos están reventados, los campesinos hoy están vendiendo sus propiedades, están vendiendo su ganado y los estamos desplazando casi que obligadamente a los cascos urbanos a rebuscarse la vida. ¿Por qué? Porque están reventados, los campesinos no son capaces más de producir y nosotros somos del campo. Y nosotros entendremos la dificultad, por ejemplo, cuando llueve muy duro, que a uno se le pegue la moto o se le pegue el carro en un hueco y quién lo jala. Y vaya, jale a quién. Tiene que ir a pagar. Tenía los productos, se le pudieron dañar porque no alcanzó a llegar a la plaza o porque la mamá venía enferma y no la alcanzó a llevar al hospital. Uno entiende cuando es del campo lo que se padece en el campo. Entonces, claro, yo tenía que levantar la voz y decir, momentico, es que aquí nosotros no le podemos seguir poniendo cargas a los campesinos. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Y yo por qué doy el paso al costado? Primero, para no seguirles el juego y no darles, digamos, vulgarmente, la papaya de que me inhabilitaran y no me permitieran continuar en la escena política, sino también porque desde fuera yo voy a continuar con el ejercicio de control, que le corresponde propiamente es al Consejo, pero yo lo voy a hacer. Y nosotros lo hicimos. Yo, desde el Consejo, incentivé el control de la comunidad. Por eso el corregimiento de Ovejas se conformó una veeduría ciudadana que fue tremendamente útil para que la pavimentación de Ovejas pudiera terminarse. Se terminó con un montonón de problemas, sin peraltes, con mala señalización. Allí hay unos barandales en el sector que llamamos de los Yepes que nunca se pusieron y ahí hay una comunidad que está expuesta a un accidente que se puede ir un carro sobre esas casas y eso nos genera unos riesgos enormes.
Los peraltes son delicadísimos. En una curva llegando hacia la Unión, que es muy importante, ya ha habido como 6 accidentes. Ha habido un muerto ahí ya. La vía ya nos ha costado 3 muertes. Hace poco volvió a ocurrir otro accidente. Este aguacero de esta semana demostró que las obras transversales que había que hacer para los desagües, para que el agua cuando baja con tanta fuerza desde acá, no inundara las casas, porque las casas las pusieron por debajo del nivel de la vía. Y eso no era así. Las casas estaban a la par con la vía. Hoy las casas están por debajo de la vía. Entonces, un aguacerito fuerte como el de esta semana y se les entró pantano a varias casas aquí saliendo de Ovejas. La vía no quedó en óptimas condiciones. Y recordemos, David, que fue la veeduría la que nos recordó eso. 7.300 millones de pesos terminó costando la vía, cuando el presupuesto inicial era de 5.000 millones de pesos. Es decir, que se le adicionaron 2.300 millones de pesos. Eso es un dineral. Eso es un montón de plata. ¿Qué podría hacer usted, David, con 7.300 millones de pesos? Eso es un montón de plata. Eso es un montón de plata. Que termina siendo plata que se pierde y que le quita oportunidades a otros sectores y a otras poblaciones que podrían necesitarla. ¿Por qué se invierte tanta plata para una obra tan regular? Hay que tener conciencia del control ciudadano, y yo la tengo, y voy a seguir motivando, y voy a seguir impulsando y apoyando las veedurías ciudadanas. Como te decía, estamos empezando a armar la veeduría para la normal, pero también para el parque de Ovejas, pero también para el esquema de ordenamiento territorial, pero también para el tema de los acueductos. Es que no podemos parar el ejercicio del control. Las administraciones todas pueden tener muy buena voluntad. Por eso a mí no me gusta criticar a las personas, que eso es diferente. Es diferente criticar a una persona a criticar y cuestionar un proyecto. Son cosas distintas. Que eso lo tenemos que aprender a diferenciar. Yo no critico a los alcaldes. No me gusta. De hecho, eso fue un distanciamiento que yo tuve con mi equipo político, porque la campaña siempre se estaba basando en señalar las anteriores administraciones. A mí me parece correcto estar señalando a nadie, y yo no voy a señalar al alcalde como persona, pero yo tengo que cuestionar los proyectos, porque es que el alcalde puede tener muy buena intención, pero quien ejecuta los proyectos son los contratistas, y los contratistas en el Estado colombiano se han venido llenando de mañas. Y las mañas es que ellos quieren optimizar todos sus costos. Cemento de menor calidad, varilla de menor calidad, materiales de menor calidad, obviamente porque ellos tienen que tener un margen y unos beneficios. Pero las obras quedan con unos materiales muy regulares, con unos acabados muy regulares que no son conformes a los diseños. Todo porque el contratista amaña ese alcance del proyecto para optimizar los costos y que le quede mejor utilidad. Entonces las administraciones tienen que tener muy claro que el control es al contratista, que eso fue lo que yo más reclamé todo el tiempo con la pavimentación de Ovejas. Por eso me ganó tantos enemigos. Y entonces todo el tiempo algunos del equipo político decían que es que yo estaba atacando al alcalde. Imagínense con decirle a David que a mí me dijeron dentro del equipo político que era que a mí me habían pagado exalcaldes para que yo desprestigiara la administración municipal. Imagínense yo ponerme en eso a mi edad, con mi formación, con mi vocación, ponerme en esas cosas. No, esto yo lo hago porque tengo un sentido de lo social y tengo un sentido de servicio muy claro, público. Y para esto es que me he formado. Pero termino diciéndote una cosa, hombre David, y es que uno en el consejo se puede quedar muchos años. Y en el fondo, no hacer avanzar a las comunidades. No puede quedar hasta 20 años ahí. Y en el fondo, estar buscando beneficios personales, acomodarse a la administración que viene, y si le saca algunos provechos personales, entonces se queda callado. O simplemente quedarse ahí para hacerse de la vista gorda y ser permisivos con el despilfarro, ser indiferentes con las necesidades de la gente y no hacer avanzar y no hacer nada. Entonces, de uno hacer y de gestionar, lo puede hacer dentro del consejo o por fuera. Pero por supuesto, yo veía que con los incumplimientos, yo personalmente, desde el consejo, no iba a poder cumplir. Es que hoy se nos van a quedar varios proyectos sin terminar. Eso hay que decirlo.
se prometieron 240 viviendas nuevas. ¿Cuántas se han hecho? 0. Para el corregimiento de Ovejas se prometieron 40 viviendas. ¿Cuántas se han hecho? 0. Y lo peor de eso es que eso se va a quedar en 0. Es probable que salgan algunas viviendas, pero no se va a cumplir. Entonces es muy importante tener mucha claridad con lo que se promete, con lo que se dice que se va a hacer y se quiere hacer. Que primero consulte la disponibilidad de los recursos. Uno no se puede poner a echar carreta con promesas vacías. El político serio tiene que consultar primero el presupuesto y la disponibilidad de los recursos. Y los recursos siempre van a ser escasos. El municipio tiene 11.000, 12.000 millones de pesos por recursos propios, es decir, lo que se recauda por predial y por industria y comercio. Lo otro son transferencias de la nación para la salud y la educación. Pero básicamente el alcalde dispone cada año de casi 12.000 millones de pesos. Entonces tiene que ser muy juicioso para hacer rendir esa platica. Porque ese es el último problema que te quiero comentar, y es que la administración, si no controla al contratista, asume todos los riesgos de la mala calidad de las obras. Pero si la administración llega a administrar haciendo negocios con los contratistas, esa es la de Troya. Ese es el acabose. ¿Por qué? Porque usted, ¿cómo le exige a un contratista que le pidió una comisión que le responda por la calidad? Ahí mismo el contratista que le pregunta a usted: alcalde, usted me pidió la suya, mire a ver. Entonces ya se tienen que hacer pasitos, ¿cierto? Entonces no pasa nada. David, póngale la firma. Y esto que lo tengamos muy claro los sanpedreños. Cuando usted ve que una obra quedó mal hecha o sin concluir, ahí hubo corrupción. Le pongo la firma a lo que estoy diciendo. Por mi experiencia. Porque el ordenador del gasto, es decir, el alcalde, el gobernador, presidente, lo que sea, en nuestro caso el alcalde, que es el que ordena el gasto, si le pide comisión a un contratista, ¿con qué autoridad le va a hacer control? Eso lo muestra la experiencia, y yo en esto ya llevo 15 años en la administración pública, estructurando licitaciones y haciendo el control posterior y el control durante la ejecución de las obras. Y uno sabe que cuando una obra queda mal hecha, ahí hubo corrupción. Entonces, el ejercicio que yo voy a continuar haciendo es la misma lógica. Renuncio al consejo por una estrategia de no dejarme borrar de la política, porque yo quiero hacer política. Pero voy a continuar haciendo control y voy a seguir haciendo un tema de gestión poco a poco para mirar cómo ayudo a avanzar a mi propia comunidad y a las comunidades en general de San Pedro. Wilson, bueno, hablas entonces de un tema que es una problemática pues a nivel de país y a nivel latinoamericano, pues porque eso lo vivimos todos los países latinoamericanos, y es el tema entonces de precisamente esa corrupción. Pues tocas ese tema que para nadie pues es un secreto, ¿cierto? Pero entonces, en efecto, tú ahorita lo hablabas, y precisamente a mí me parece importante, porque siempre he sido una persona de que más allá de ver los problemas hay que encontrar esas soluciones, precisamente, ¿cierto? Tenemos que proponer nosotros. Entonces, hay dos temas muy importantes, y es, bueno, tenemos una problemática que, como bien lo indicabas, no solamente es algo que venga desde una administración, sino también desde una misma contratación de otros entes que entran a operar esos recursos. Pero entonces ya entramos a otro también tema muy importante, y es que sabemos que un administrador tiene dos opciones: trabajar solo con su recurso, con el recurso que se genera a nivel municipal, ¿cierto? Pero yo creo que el principal reto de un administrador es cómo lograr jalonar recursos que vengan precisamente, ya bien sea desde una gobernación o a nivel nacional, pues, ¿cierto? Ahí entramos a un tema muy importante, y es que ahora nos encontramos, vamos cercanos hacia unas elecciones, hacia una Cámara de Representantes, porque es importante entonces tener precisamente aliados muy estratégicos, que no solamente sean aliados muy estratégicos, que conozcan también la región, que se vuelvan esos amigos de los alcaldes para precisamente presentar proyectos, traer recursos que sean significativos y que permitan no depender entonces de un recaudo de impuestos, ¿cierto? Sino que también permitan trabajar con un recurso adicional que al fin de cuentas se convierte casi que en una garantía para trabajar por la comunidad. Esa pregunta es muy importante, David, también porque te digo que es fundamental
que nosotros como municipio nos pensemos los principales problemas que tenemos. Por supuesto que los problemas obedecen a lógicas que son internacionales, que son nacionales, pero nosotros particularmente hoy tenemos un par de problemas que no los podemos aplazar en esta construcción discursiva, política que se está dando en este momento. Porque ahorita el 13 de marzo vienen unas elecciones que son sumamente importantes para la nación y para los territorios, que son las elecciones al Congreso de la República. El Congreso lo conforman dos cámaras, la Cámara Alta, como se dice en ciertos sistemas políticos, que es el Senado, y la Cámara Baja, que es la Cámara de Representantes. La diferencia de los dos es muy poquita, pero sí hay unas diferencias muy importantes, y es que el Senado es a nivel nacional. Cuando uno va a votar por un senador, vota en todo el territorio nacional. O sea que ese senador puede llegar con varias cámaras apoyándolo. Ese senador tendrá que gestionar proyectos para varias partes del país o territorios. Y la Cámara es más local, es más departamental. Entonces, los representantes a la Cámara son por Antioquia, ¿cierto? O el representante por Cundinamarca, etc. Pero, ¿por qué es importante el 13 de marzo? Y yo me atrevería a decir que es mucho más importante que las elecciones del 29 de mayo, que son las elecciones para el presidente. Por supuesto que son muy importantes de las del presidente, pero yo diría, estas son mucho más importantes. ¿Por qué? Porque resulta que nuestro sistema político en Colombia, en Latinoamérica, Estados Unidos, es un sistema que nosotros los técnicos lo llamamos un sistema presidencialista. Es decir, que el presidente de la República es el que concentra las principales decisiones en estos países nuestros. Por supuesto que hay otros sistemas donde hay otros que comparten ese poder. Si usted se pone a ver, por ejemplo, Inglaterra, Alemania, esos países tienen unas funciones de Estado y tienen unas funciones de gobierno separadas. El presidente en esos países no concentra todo el poder como acá. En Inglaterra está la reina, que se encarga de las relaciones del país a nivel internacional. Pero también hay un primer ministro que es el que se encarga de la economía y de la seguridad. En cambio, en Colombia, el presidente, de Estados Unidos igual, y toda Latinoamérica, el presidente se encarga de todo eso. Se encarga de la economía, de la seguridad, de las relaciones internacionales, de las Fuerzas Armadas, de la policía. ¿Ve? Entonces, el presidente tiene demasiado poder en nuestro país. Por esa es la importancia de que el 13 de marzo nosotros elijamos senadores y representantes a la Cámara que controlen ese exceso de poder que tiene un presidente. Pero, como tú hiciste la pregunta, que me parece que es muy hábil, tu pregunta es muy inteligente y muy pertinente, no solo los senadores y representantes a la Cámara deben de estar allá en el Congreso para construir un discurso político de control y hacer un ejercicio de control, que eso es muy importante, valiosísimo, para contrarrestar todo ese poder, pero también para que gestionen proyectos para las regiones, porque resulta que es que el presupuesto público a nivel nacional tiene unas fuentes. IVA, todo lo que nosotros compramos tiene IVA, todo lo que usted tiene de vida, ese celular, esa taza, esos zapatos, el blue jean, la camisa, todo le cobran IVA. Uno cree que no, pero todo el tiempo uno está siendo afectado por decisiones políticas. O al revés, todo el tiempo el Estado se nos está metiendo a nosotros en la vida privada y nos está sacando. Piénselo y verá. Por eso los impuestos se llaman impuestos, porque se imponen, no es una voluntad. Usted tiene que pagar los impuestos, vaya que no los pague y verá, ¿cierto? Entonces, vía IVA, la nación recauda unos recursos muy importantes, que están por encima de 100 billones, que eso es una cifra importante. Y vía renta, la nación también recauda unos recursos importantes. Entonces, el presupuesto de la nación estamos hablando que es un poco más de 170 billones de pesos. Esto es aquí, un billón es 1 millón de millones. Es una plata robusta. Es que la plata sí está.
Por eso yo fui uno de los opositores radicales de la reforma tributaria a nivel nacional. Yo no quería eso y me sumé a eso. ¿Por qué? Porque es que yo estoy convencido que la plata sí alcanza. Lo que pasa es que a nivel nacional, como tiene tanto el poder el presidente, la platica se va en arandelas, embajadas, ministerios, asesorías, entidades públicas, seguridad, lujos, ¿cierto? Eso ocurre con el presupuesto. Entonces, como no les alcanza, se tienen que estar endeudando. Y no se endeudan solamente con los bancos de la nación, sino con bancos internacionales. Y como se viven endeudando para poder sostener sus privilegios, entonces nos cargan a nosotros más impuestos. Por eso yo no puedo compartir esas reformas tributarias. Por eso necesitamos senadores y representantes que controlen eso, pero que también de ese presupuesto gestionen recursos para las regiones. Los dos principales problemas que nosotros en San Pedro tenemos que resolver y que las personas indicadas para resolverlos son esos senadores, es decir, esos congresistas, senadores y representantes de la Cámara, son el tema de la leche y el tema de las vías. Esa es mi manera de ver. A mi criterio, si nosotros no nos la jugamos por el tema de la leche, nosotros vamos a entrar en un problema socioeconómico gigante, que los que estamos en este proceso de liderar el crecimiento y el avance de San Pedro, nos tenemos que pensar y repensar. Para la leche, como para otros sectores productivos, existe una cosa que se llama el COMPES. El COMPES es el Consejo Económico Nacional de Política Económica y Social. Lo que llamamos los técnicos la política pública. Es decir, un documento donde se obliga al presidente, al gobierno nacional, a asignar unos recursos en un periodo de tiempo a un sector productivo especial que tiene unas desventajas económicas que le hacen perder competitividad en el sector. Y resulta que es que si nosotros no protegemos el sector productivo, nuestro aparato productivo, pues ¿de qué vamos a recaudar impuestos? ¿Quién va a dar empleo? Tenemos que cuidar nuestras empresas. Entonces yo vengo conversando con parte del sector productivo, con Colanta, con otras empresas lecheras que hay en el sector, en San Pedro, en nuestro municipio, para que nos pensemos la posibilidad de que esos líderes que hoy vamos a apoyar, el 13 de marzo, se nos comprometan a gestionar un COMPES para el sector lechero del norte de Antioquia, así como lo tienen los cafeteros. Usted ha visto, David, que cuando el precio del café a nivel internacional varía hacia abajo, lo que llega y hace el gobierno nacional con el COMPES es que subsidia la oferta, es decir, subsidia la producción de café. ¿Por qué no ocurre eso con la leche? Estas distorsiones del precio internacional por la importación de insumos, cuyos aranceles están altos, pero también los tratados de libre comercio nos pusieron en desventaja porque están trayendo leche muy barata que la subsidian en otros países su producción, porque en Colombia firmamos tratados de libre comercio sin pensar en que teníamos que subsidiar la producción. Es que la producción agropecuaria, para nuestro caso lechera, es una producción que está expuesta a muchas condiciones desventajosas para el productor. Dígase, clima. Fíjese lo que está pasando ahorita. La cantidad o este invierno que está tan extendido permite que haya una producción de leche, pero lo que está pasando ahorita con el tema de los insumos es una variable que afecta la producción, porque el campesino no es capaz de pagar y los precios van a seguir así inflados por mucho tiempo, y después del año 2026 los precios van a estar cada vez más golpeados porque entran los 17 tratados de libre comercio. En este momento tenemos 2 ya en vigencia, ¿cierto? Y si con 2 estamos reventados, ¿qué va a pasar con 17 tratados de libre comercio donde la leche no tiene un subsidio por parte del gobierno nacional vía política pública? Entonces, una batalla que tienen que dar hoy esos senadores que vamos a apoyar, esos representantes a la Cámara, congresistas,
es que se nos comprometan a nosotros. Porque el congresista que no asuma esos compromisos para San Pedro, yo sinceramente pienso que nosotros no deberíamos apoyarlo. Esos compromisos tienen que ser muy serios con el sector lechero, para nosotros poder salvar el sector. Y hay un segundo problema, y es el tema de las vías. ¿Qué pasaría con nuestras empresas lecheras, que son las más grandes, principalmente Colanta, que es la que más produce en nuestra región, si allí abajo lo que llamamos la curva, la vía Pajarito, que es la curva para San Jerónimo, esa depresión que se está dañando ahí, qué pasaría si con este invierno se termina hundiendo del todo? Ahí tendríamos que estar 8, 10, 12 meses frenados y Colanta tendría que estar dando vueltas por Don Matías, lo cual encarece más los fletes, encarece más los insumos y encarece toda la actividad productiva que se asocia al sector. Y todo el encarecimiento de los costos es reducción de la utilidad. ¿Qué pasaría con el transporte de insumos agrícolas y pecuarios si se nos dañan las vías? Entonces es muy importante, David, y eso como reflexión. Qué bueno que para el 13 de marzo todos estos líderes que vienen pidiendo votos hoy en San Pedro se nos comprometan con esa soñada doble calzada. La doble calzada es la única posibilidad que nosotros tenemos para tener competitividad, para empezar a meter un renglón en la economía sanpedreña que podría ser el turismo, lo que nos, digamos, sustituiría a nosotros la actividad productiva de la leche, que ya muchos están saliendo de eso, pero sin vías es imposible. Por eso es que muchas grandes empresas no han invertido acá. Hoy estamos hablando y hemos escuchado hablar al alcalde de Medellín de un aeropuerto en el Llano de Ovejas. Y yo me pregunto, ¿cómo vamos hoy a hablar de un aeropuerto sin vías? Una cosa como al revés, ¿cierto? Primero tienen que ser las vías, primero tenemos que tener doble calzada, pero eso depende del liderazgo de nuestro sector económico, pero también de nuestro sector político. Hoy en San Pedro nuestras empresas tienen que estar conectadas con un brazo político que las defienda en Bogotá. Y qué bueno que ahorita el 13 de marzo, como ya sabemos cómo va a quedar el Congreso, quién va a ser la mayor fuerza en el Congreso, que yo de entrada creo que va a ser el Partido Liberal, ¿cierto? Y eso hay que decirlo, que siempre ha tenido la mayor cantidad de congresistas. Qué bueno que después del 13 de marzo nos sentemos con esos que han ganado y que, venga, un momentico, vamos a comprometer unos recursos importantes desde la gobernación. Llamemos al gobernador al orden, ¿cierto? A Aníbal Gaviria, que se haga presente en la región, aquí en San Pedro de los Milagros y con toda la región de la Meseta del Norte, para que dejemos aprobado un presupuesto de estudios y diseños de una doble calzada. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque los líderes de Oriente sí se hacen sentir. Y ese siempre va a ser como nuestra envidia. Aquí en el norte también producimos una riqueza importante, pero no es menor a la que se produce en el Oriente. ¿Y por qué en toda la provincia de Oriente ya tienen hasta 3 dobles calzadas? Porque sí, tienen un túnel incluso con doble calzada. Por el liderazgo político y empresarial que se une y que tienen claridad y vocación de servicio. Por eso yo le digo, no podemos elegir líderes que no tengan vocación de servicio. Y yo me la voy a jugar por un equipo político. Por supuesto que es diferente al del alcalde. Y eso me tocó decirlo y lo voy a seguir insistiendo, ¿cierto? Yo ya no estoy sumado en ese equipo político, pero estoy dentro del partido. No me voy a ir del partido. Voy a seguirle peleando. Voy a seguirle peleando porque es que además está en juego el respaldo para una alcaldía eventualmente o para unos concejales futuros eventualmente con ese equipo político que yo ponga. Si pongo más votos, y eso hay que decirlo, querido David, si mi equipo político pone más votos, quien decide ese aval, por ejemplo, para la alcaldía, es el equipo político mío. Si el equipo político del alcalde es el que pone más votos, ellos son los que deciden el candidato a la alcaldía. Por eso, cuando uno dice, es que hay que pensar en la candidatura, eso no es así como tan romántico. Primero hay que sumar unos votos importantes para poder decir, tenemos juego en las decisiones para el liderazgo de la alcaldía. Por lo pronto, invitar a todos los sanpedreños. Yo más adelante haré un video pequeño en que voy a explicar ese equipo político mío quién es y cómo votar, para que se vote bien,
porque la gente no acostumbra a votar en estas elecciones y los que votan por lo general se equivocan porque es verdad que los tarjetones son grandes y son difíciles. Entonces, si usted no sabe, entonces pedir ayuda. Si usted es una persona mayor que no ve bien, entonces pida un joven que lo pueda acompañar y eso lo permite la ley para votar por quien usted decida. Pero además, y es una recomendación que le hago a toda la comunidad sanpedreña, que consulten el puesto de votación, porque el puesto de votación, entiendo, cambió. Ya no va a ser solamente en la Gabriela, sino que va a haber otros puntos de votación. Entonces es muy importante que para el 13 de marzo, ahorita en cuestión de 20 días, que por favor revisemos bien ese puesto de votación para que evitemos confusiones ese mismo día y para que podamos votar correctamente. Muy bien, Wilson. Creo que le damos a la comunidad que nos escucha y nos ve hasta ahora a través de nuestro programa pues como más claridad con todo lo que nos acabas de indicar anteriormente. Hay personas que todavía no conocen qué hace un senador, qué hace un representante de la Cámara, ¿cierto? Yo creo que ya con todo ese contexto que nos acabas de brindar, damos una idea que obviamente no es la concreta, pero que nos abre un panorama de por qué es importante entonces conocer qué se hace allí y entonces por qué es importante apoyar entonces líderes que realmente vengan a influir de manera exitosa pues en una comunidad. Nos contabas entonces que dentro de ese precisamente análisis político y ese análisis de conveniencias para la comunidad, viste varios equipos políticos que pues, posibles apoyar y tomaste la decisión de uno de esos equipos políticos. Yo creo que nos queda claro que ese análisis es fruto de todo lo que nos contabas anteriormente, de una serie de situaciones pues, que te llevaron a decir, este es el equipo que voy a apoyar, pero qué bueno que nos cuentes más acerca de, primero que nos cuentes quiénes son, ¿cierto? Y pues nos cuentes cuál es la manera para quienes quieran apoyarlos, cuál es la manera de votar por ellos. Y segundo, que nos cuentes por qué, o bueno, lo podemos hacer al revés. Primero nos cuentas por qué, cuáles son tus líderes y cuáles las decisiones por las cuales hay que apoyarlos, y ya luego nos cuentas cuál es la manera correcta de votar por ellos. Vale, David. La primera variable que yo tuve en cuenta para apoyar este equipo fue los resultados. Yo me puse a mirar varios de esos equipos, cuál de ellos había dado más resultados en los territorios. Consulté 3 equipos, ¿cierto? Me buscaron, yo busqué, conversamos, investigué y llegué a la conclusión que hay un equipo muy, muy serio, no porque los otros no lo sean, pero vi los resultados, y es el equipo del Dr. John Jairo Roldán. Él ha sido 2 veces representante a la Cámara, él es de Bello y hoy se va a lanzar al Senado, que me parece muy importante. Un hombre muy sabio, estratega, un tipo serio, tiene una estructura, ¿cierto? También es empresario. Entonces, a mí me parece que eso es importante. Gente seria, con experiencia, pero muy que haya mostrado resultados. Entonces yo, para hacer eso, me fui a averiguar y, por ejemplo, descubrí que en el municipio de San Jerónimo se gestionaron 17 kilómetros de placahuellas en esos 4 años con el apoyo de este equipo del Dr. John Jairo Roldán. 17 kilómetros. Comparado con San Pedro, que hemos gestionado creo que 500 metros de placahuellas, ¿cierto? Y hoy estoy escuchando por allá líderes de San Jerónimo muy importantes que me invitan a este equipo, que me quieren respaldar, y yo me siento muy contento por eso, porque estoy que me como al mundo, como se dice, de las ganas de hacer cosas. Quiero trabajar. Me da confianza apoyar este equipo. El doctor John Jairo Roldán, además, desde hace rato me viene colaborando con un proyecto de la China, que es este paraje que nosotros compartimos con el municipio de Bello, para el acueducto de esta vereda, que es un acueducto de aproximadamente 400 familias, que lleva engavetado 8 años con unos problemas locales y unas servidumbres, pero hoy ya va mostrando luz verde. Y el doctor John Jairo Roldán, por ser de Bello, me ha venido dando la mano con el alcalde de Bello y hemos empezado como a gestionar cosas. Hace poco el alcalde de San Pedro también anunció con el alcalde de Bello que ya se le viene viendo luz verde, y claro, cada uno hemos ido haciendo como nuestra tarea desde nuestros lados, pero este equipo
me ha dado tranquilidad con eso porque me han dado un respaldo importante. He tenido conversaciones con los propietarios de esas servidumbres, he tenido conversaciones con los secretarios de Bello y ya hay decisiones que se las comentaré más adelante porque hubo una queja hace poco de la comunidad por el no cumplimiento de un fallo de desacato del municipio de Bello y le informaré a la comunidad cómo va eso. Pero el proceso sigue ahí en pie y me da tranquilidad por este equipo político que es el que me viene dando ese respaldo desde hace rato. Entonces por eso me la voy a jugar con el doctor John Jairo Roldán. Y él se acaba de unir, ellos acaban de hacer un encuentro y se van a unir con el doctor Julián Peinado, representante de la Cámara, que quiere repetir el ejercicio del representante de la Cámara. Él es de Envigado. Es un ejercicio bien importante porque un tipo también, entonces se va a unir la experiencia y la juventud. Julián Peinado, un tipo joven, un tipo muy bien preparado también y que ha gestionado unos proyectos muy importantes que los iré diciendo por ahí, como para no agotar el espacio, desde el Congreso de la República. Entonces esa va a ser mi fórmula. El doctor Roldán, L11 en el tarjetón. Recordemos como pedagogía que el tarjetón más grande que les van a entregar el día que vayan a la mesa de votación, el tarjetón más grande es el del Senado. Entonces en el Senado, las personas que tengan a bien y que yo les pediría me apoyen con este equipo para poder hacer este ejercicio y continuar en este ejercicio político, que es muy importante hoy tener este padrinazgo, llamémoslo así, este respaldo. En el Senado, L11, el doctor John Jairo Roldán. Y en la Cámara de Representantes, que es el tarjetón más pequeñito, L101. Es el primer numerito que aparece allá, el de la Cámara. Entonces, clave, fijarse en el encabezado de los dos tarjetones. En el que diga Senado, L11. Y en el que diga Cámara, L101. Ese es el equipo, David. Bueno, muy bien. Entonces ahí tienen las personas que deseen apoyar este equipo, cuáles son las razones por las que es importante entonces conocerlos. Ahí pues también los invitamos a que los busquen también pues en sus diversas redes sociales y también conozcan un poco más acerca de ellos. Para terminar entonces, Wilson, porque en efecto pues lo acabas de indicar, el tiempo es corto y ya pues vamos cerrándolo. Contémosle a la comunidad, ahorita nos hablabas entonces de que vas a hacer otros videos, una serie de videos donde vas a explicar la pedagogía, el voto, donde también vas a seguir contando más acerca pues como esas propuestas que vas adelantando o que ya tienes gestionadas algunas. Entonces, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo te pueden buscar en las diversas redes sociales esas personas que quieran conocer más acerca de tu trabajo? Y pues obviamente como un mensaje que le queramos dar a la comunidad. Gracias, David. Pues básicamente mis redes sociales es Facebook, que yo no usaba Facebook y me tocó aprender. Tengo la página que se llama Wilson Agudelo Carmona, que es la página propiamente política, y mi perfil personal, Wilson Agudelo. En esas dos redes, pues como que básicamente yo los invito a que me visiten. Ahí haré la pedagogía, explicaré algunos proyectos, por ejemplo, qué va a pasar con el tema del agua. Yo ya tengo unos análisis concretos con eso. Voy a explicar qué va a pasar con el tema, por ejemplo, de la Clarita, los límites territoriales que nos tienen tan afectados a esta población que hoy está sin CISBEN y algunas personas todavía están sin salud y con enfermedades catastróficas que llamamos enfermedades mortales en el corto plazo y están sin salud. Voy a explicar también el tema de lo que va a pasar con el tema de la normal, el parque de ovejas. Por dicho, voy a empezar a hacer una pedagogía de ciertos proyectos que hoy están en ciernes, pero que hay que prestarles mucha atención. Nada, yo los invito y hago un mensaje a toda la juventud, a la ciudadanía sanpedreña, que no nos desentendamos del ejercicio político. Hoy más que nunca, San Pedro nos necesita. Yo termino con un mensaje, David, si usted me lo permite. Un mensaje que es como muy, muy espiritual. Yo soy un hombre muy religioso, católico. Algún día un padre espiritual me decía, usted que pregunta cuál es la voluntad de Dios para usted en la vida. Porque uno se pregunta eso en el corazón cuando es una persona espiritual, hombre, ¿qué quiere Dios de mí? Pregúntele a su gente qué necesita. Y esa es la voluntad de Dios. Entonces, hacer esa invitación a toda la ciudadanía sanpedreña. Hoy, San Pedro, ¿qué necesita de nosotros? Y poder entregar eso. Yo creo que ese es el mensaje con el que yo quisiera terminar. Muchas gracias.
por el espacio, David. Muchas gracias, Wilson, a usted por aceptar nuestra invitación, a la comunidad entonces que en este momento nos está viendo y nos escucha. Muchas gracias por quedarse ahí conectado con nuestro programa y los invitamos para que sigan muy conectados todos los viernes a las 11 de la mañana con nuestro programa Acontecer Político Norte Antioqueño. Muchas gracias por estar ahí conectados y nos vemos la próxima.